Hola, buenas tardes a todos. Esperamos que estéis bien. Hoy pues os vamos a presentar las noticias de lo que ha acontecido estos últimos 7 días en relación a la profecía bíblica. Las noticias pues que vienen a encajar lo que estaba ya profetizado hace tanto tiempo. Hoy lo vamos a presentar todo en una sola conferencia. No vamos a hacer dos esta semana, vamos a hacer solamente una. El jueves pues nos vamos de viaje si Dios quiere y estaremos pues quizá un par de semanas sin presentar nada. La conferencia de hoy la hemos querido titular de esta manera: Habrá hambres en diferentes lugares. Ya sabéis, los que seguís estas conferencias, que hay antiguas profecías que hablaban acerca de una situación de hambre mundial en relación al final de los tiempos, en esos tiempos en los cuales la gente estará pues realmente pasándolo mal, esos tiempos que van a preceder a la segunda venida de Jesucristo. Empezaremos por este versículo de Daniel 7:21 que nos decía: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los que conocéis las profecías sabéis que este cuerno pequeño que tenía que salir entre esos 10, de los cuales derribaría 3, pues era el Vaticano. Desde luego el Vaticano hizo guerra a los santos, a la gente que buscaba la verdad en la Biblia a lo largo de la historia. También la Iglesia anglicana fue víctima de estas persecuciones y de estos asesinatos en masa que se cometieron durante tantos siglos en Europa. Bueno, pues hoy os traemos esta noticia sorprendente que ha acontecido esta semana. Sarah Mullally se convierte en la primera mujer al mando de la Iglesia anglicana. Este es el resumen. Fue entronizada en Canterbury, Inglaterra. Prestó juramento ante el príncipe Guillermo y Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra. Sustituye a Justin Welby, implicado en escándalos sexuales. En su discurso dijo querer derribar los muros que dividen a los cristianos. Esta mujer está totalmente por el ecumenismo, está en plena sintonía con el Vaticano. Su nombramiento empeora el rompimiento actual en la Iglesia anglicana mundial, pues muchos no están de acuerdo con el ordenar mujeres. Así que la Iglesia anglicana está viviendo sus momentos más delicados desde que fue fundada en el siglo XVI. Bueno, el motivo principal de esa trifulca que hubo en el siglo XVI, con ese Enrique VIII que quiso desvincularse de la Iglesia papal y fundar una nueva iglesia, la Iglesia anglicana, pues fue el tema de la transustanciación y el tema del papado. Quisieron desmarcarse de la autoridad papal y quisieron marcar pauta en lo que era la misa. La Iglesia de Inglaterra aseveraba que tanto el pan como el vino pues eran simplemente símbolos de Jesucristo, de lo que hizo del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. En cambio, ya sabéis que la Iglesia católica defiende que en la mesa del altar esa hostia y ese vino pues es directamente la sangre y la carne literal de Jesucristo, con lo cual pues lo están sacrificando una y otra vez. Bueno, la Iglesia anglicana no pensaba eso. Eso provocó que muchos anglicanos en su momento, en ese siglo XVI, fueran ejecutados en la hoguera. Ya sabéis que en Inglaterra primero pues fue ese rey, Enrique VIII, que se desmarcó de la Iglesia católica. Luego pasó a gobernar una de sus hijas, María I, que esa pues era profundamente católica, no quiso seguir los pasos de su padre y inició una persecución a todos los que se habían declarado pues anglicanos, a todos los que se habían declarado en contra de la Iglesia católica. Aquí vemos pues a Thomas Cranmer, quemado por la reina María I en 1556. Bueno, pues estas personas fueron sacrificadas en sus días por sus ideales, por sus creencias, por defender lo que ellos creían sinceramente que era la verdad bíblica. Aquí vemos otros dos que murieron en esos años, Nicholas Ridley y Hugh Latimer, quemados también por la reina María I en 1555. Estas personas realmente sufrieron. Concretamente, Nicholas Ridley, la leña que le pusieron debajo pues tardó en encenderse, estaba verde por lo visto, y realmente este pobre hombre pues sufrió todavía más de lo debido.
escenas crueles que acontecieron a lo largo de toda la Edad Media, a través de miles de años, o centenares de años, mejor dicho, durante 1260 años en la Europa de esos días. Bueno, pues desde luego esto no deberíamos olvidarlo nunca para saber con quién nos estamos jugando las cosas. Este mismo Hugh Latimer, este anglicano que murió quemado por la reina María I, dijo esta frase en la hoguera antes de entrar a su compañero: «Tenga buen consuelo, maestro Ridley, y pórtese como un hombre. Hoy encenderemos una vela tal, por la gracia de Dios en Inglaterra, que confío que nunca se apagará», dijo en esos años. Bueno, pues si este Ridley se levantara de su tumba y viera cómo ha acabado la iglesia por la cual él dio la vida, realmente pues es para ponerse a llorar. El Vaticano ha estado trabajando muy bien todos estos años, ha estado haciendo sus movimientos, jugando sus cartas, y ha conseguido prácticamente llevar al desastre a la iglesia anglicana. Ya pues esto de esta arzobispa que han nombrado, pues ya es la gota que colma el vaso, desde luego. Bueno, al Papa le ha faltado tiempo para ponerse en contacto con ella. El Papa León XIV envía un mensaje a Sarah Mullally, primera arzobispa de Canterbury. Realmente el papado, guiado por una inteligencia que no es humana y que tampoco es el Dios de la Biblia, está consiguiendo grandes resultados en estos últimos tiempos, como estaba profetizado. En este mensaje que le ha mandado León XIV a esta arzobispa, dice lo siguiente: en él le expresó su cercanía espiritual, le mandó un cordial saludo lleno de oración. Bueno, el mismo poder que había lapidado a estas personas sinceras en esos años, pues es el mismo que ahora no tiene empacho en mandar pues este tipo de misivas llenas de piedad, entre comillas. Remarcó los avances ecuménicos hechos desde 1966 a raíz del encuentro entre Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsey, y lo conminó a continuar pese a las dificultades. Bueno, hace años ya que están trabajando desde el Concilio Vaticano II. El Vaticano ha ido haciendo sus movimientos con gente siendo puesta e infiltrada en la Iglesia anglicana, gente educada tantas veces en instituciones católicas, como hemos visto muchas veces. Pues la frase que ha dicho el Papa León XIV estos días ha sido esta: querida hermana, es a través del testimonio de una comunidad cristiana reconciliada, fraterna y unida como el anuncio del Evangelio resonará con mayor claridad. Bueno, están realmente preparándose a fondo para que cuando llegue el nuevo orden mundial poder mandar sobre todos, también sobre la Iglesia anglicana. El Papa León XIV recibirá en abril a la primera arzobispa de Canterbury. Ya han quedado de acuerdo y ya tendrán esta primera cita. Mientras tanto, han ido saliendo noticias también esta semana de cómo el Vaticano sigue arrastrando todos estos abusos lamentables a menores, gente que teniéndola a su cargo ha sido víctima de todo tipo de abusos sexuales por parte de gente que en vez de guiarlos en ese camino espiritual que debería llevarlos a Jesucristo, lo que hace es destrozarles el alma, incapacitarlos totalmente para que cuando sean mayores puedan seguir el camino cristiano. Es realmente uno de los peores pecados que se puede llegar a cometer. Pues esto la Iglesia Católica va llena. Hemos leído esto esta semana. Diócesis de Albany, en Estados Unidos, anuncia un acuerdo de 148 millones de dólares para víctimas de abusos. También aquí en España, Gobierno e Iglesia firman un protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. Cada caso se va a estudiar en detalle. Encima, pues regatean con todo el dinero que tienen y regatean a estas personas que jamás podrán volver a mirar una Biblia. La Iglesia Católica en Portugal aprueba más de 1,6 millones de euros en compensaciones a víctimas de abusos, también en Portugal. Bueno, pues desde luego esto no es nada normal. Una cosa es que pueda haber una situación excepcional con alguien pues que realmente se salga del guión, pero esto a nivel general pues es algo que ya nos habla de que el Vaticano es un poder, estas élites vaticanas, que está siendo movido no precisamente por Dios. No, solo hace falta pues pensar un poco. Nos decía Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella.
Bueno, pues el Vaticano ha dado muestras esta semana también de cómo ya domina desde hace tiempo a muchísimas naciones de este mundo, y es lo que veremos en las noticias que os traemos hoy. En primer lugar, os pondremos un vídeo del viaje que ha hecho Relámpago a Mónaco y veremos realmente cómo el Vaticano pues, es el jefe de la fiesta, es el que marca perfil, es el que domina la escena. Vayamos a ver el vídeo. Ha sido una visita relámpago, como decíamos, que ha durado ni siquiera 24 horas, en la cual pues, ha oficiado una misa delante de unas 15.000 personas. Bueno, agarró el helicóptero, él tenía prisa seguramente para seguir atendiendo sus asuntos, que finalmente le van a llevar pues, al liderazgo del nuevo orden mundial. Está trabajando realmente duro para conseguirlo. La siguiente noticia que os traemos esta semana es esta. El Papa recibió a la presidenta del Consejo de Ministros de Bosnia-Herzegovina. Vemos aquí a la primera ministra de este país y nos dice que en el comunicado de prensa puede leerse esto. Durante las conversaciones se intercambiaron opiniones sobre la ampliación de la Unión Europea a los países de los Balcanes occidentales. Ahora veremos lo que es esto porque, como siempre, a la que escarbas un poco, empieza a salir lo que ha sido la historia reciente de este mundo y concretamente de Europa y cómo el Vaticano ha estado jugando su partida desde ya hace años. Esta es la primera ministra, la presidenta de Bosnia-Herzegovina, Borjana Kristo, y es profundamente católica. Para los que no sepáis dónde está Bosnia-Herzegovina, pues es un país que ha surgido de la antigua Yugoslavia. Aquí tenéis pues la Europa, cuando había el telón de acero, cuando estaba dividida entre las naciones occidentales que estaban alineadas con Estados Unidos y en rojo pues podéis ver las que estaban alineadas con la Unión Soviética, con la URSS. Bueno, pues Yugoslavia, que la tenéis hacia la parte de abajo en un color más rosado, Yugoslavia pues era un país que formaba parte de este bloque soviético. Ronald Reagan y Juan Pablo II, ya sabéis pues, que estuvieron trabajando a fondo para finalmente derrocar a la URSS en su momento, en 1991. Lo consiguieron en gran manera. Estos dos poderes ya profetizados en Apocalipsis 13 ya estaban trabajando en esos años. Tanto aquí vemos la primera bestia en la forma de Juan Pablo II como la segunda bestia en la forma de Ronald Reagan. Ellos trabajaron a fondo, mano a mano, para hundir a la URSS. Todavía está trabajando Estados Unidos y el Vaticano para hundir a lo que ha quedado de la URSS, que es Rusia. En esos momentos que la Unión Soviética se hundió y que Rusia pasó a ser ya pues, un país aparte de la Unión Soviética, pues la mayoría de naciones que estaban bajo la órbita soviética de esos años, los países europeos, que estaban bajo la órbita soviética, la mayoría pues, se desmarcó de Rusia y se lanzaron a los brazos de Occidente, se lanzaron a los brazos de la Europa dominada por Estados Unidos, menos los serbios de Yugoslavia. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Yugoslavia, desde luego, pues es un país y era un país dividido en diferentes etnias, muy complicado de gestionar, pero que en esos años de Yugoslavia pues había una cierta armonía. Veis la parte de arriba, Eslovenia, un país católico, Croacia también totalmente católico,
Pero luego tenéis zonas musulmanas en color verde. En Bosnia y Herzegovina hay muchas comunidades musulmanas todavía hoy, y en color amarillo están los serbios. Los serbios son ortodoxos. Pues estos serbios, cuando cayó el bloque soviético, ellos no se echaron a los brazos de Europa, de la Europa de Estados Unidos, sino que siguieron fieles a Rusia, porque su iglesia tiene mucho que ver con la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú. Entonces, ¿qué hizo Occidente en esos momentos? Pues mover el avispero étnico de religiones en ese país, y aconteció pues la famosa guerra de Yugoslavia. Los que ya tenemos unos años la vivimos en directo. Fue una de las guerras más crueles que han acontecido en Europa, matándose entre hermanos de mala manera durante 10 años, como vemos aquí, de 1991 a 2001. Y bueno, pues ya destrozado el país pues, y fragmentado, pues tanto el Vaticano como Estados Unidos pues ya empezaron a conseguir el objetivo también en esa zona de Yugoslavia. Eslovenia y Croacia ya han entrado en la Comunidad Económica Europea, por tanto ya están totalmente en la órbita del Vaticano, y poco a poco pues ya irán entrando el resto. Serbia, que seguía pues todavía resistiéndose a entrar en la Unión Europea, pues ya está en negociaciones también para que cuando sea el momento poder entrar. Aquí vemos al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, por este patriarca Porfirio, en su momento pues con Putin, y el patriarca Kirill de Moscú. Bueno, él pues tiene una total sintonía con esta gente de Rusia, pero ya vemos que últimamente ha sido trabajado también por la Iglesia Católica a través de esta agrupación de Sant'Egidio, una agrupación pues que se dedica al ecumenismo, a captar a las ovejas díscolas que se han apartado del redil para volverlas a traer a los pies del papado. Pues aquí vemos a este monseñor Vincenzo Plaglia, que se reunió en su momento en Belgrado con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, este patriarca Porfirio, regalándole pues esta hoja de la paz, esta hoja de olivo. Bueno, pues poco a poco los han ido captando también. Y al final pues se ha reproducido el esquema que están intentando reproducir en tantos lugares del mundo. Primero se les dio palo a través de provocar esta guerra en Yugoslavia, que bueno, lo destrozaron todo, y ahora pues les están dando zanahoria, les están dando el regalo de poder entrar en la Unión Europea y poder pues participar de este pastel, ¿no?, que se están repartiendo las élites desde hace ya tantos años. También nos decía Apocalipsis 18:3, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Estos son las sociedades secretas. El Vaticano hace ya años infiltró a las sociedades secretas para usarlas a fin de apartar a la gente, en primer lugar, de la Biblia. Esto lo veremos después. Estas sociedades secretas, vamos a ver esta noticia relacionada con esto. David Rockefeller, Jr., que ha visitado España estos días, dice: es admirable cómo España ha integrado de forma discreta y con éxito las personas de otras culturas. Bueno, pues este David Rockefeller, Jr., que se alegra tanto de la diversidad cultural que hay en Europa, pues es el hijo de este David Rockefeller. Ya conocéis sus frases, como él estuvo trabajando en vida para conseguir alinear el mundo hacia ese nuevo orden mundial que están persiguiendo todas las élites de este mundo, con estas frases, ¿no?, como esta, que decía: estamos al borde de una transformación global, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Este David Rockefeller, el padre de este que ha visitado estos días España, pues fue durante muchos años el presidente del Chase Manhattan Bank, un banco importantísimo relacionado con la familia Rockefeller, relacionado con las élites, como siempre, y que tuvo mucho que ver con el Vaticano. El Vaticano hizo negocios con el Chase Manhattan Bank. Aquí tenemos pues saludando a Juan Pablo II. Fijaros en el gesto que hace con la mano, un gesto realmente extraño, que uno cuando saluda a otra persona pues difícilmente le va a salir. Bueno, cosas curiosas, ¿no? También esta semana, en relación a estas sociedades secretas, hemos visto esta noticia: una logia masónica francesa en el centro de un turbio juicio por asesinato. Esto ha sucedido en Francia. Para que veamos realmente cómo están entremezclados con las élites de la sociedad,
Os traigo este resumen de la noticia. Un tribunal francés juzga a 22 personas, incluyendo militares de la inteligencia francesa, policías y espías retirados, por operar una red de escuadrones de la muerte desde una logia masónica en este pueblo, Putox. Bueno, pues realmente vemos una vez más cuando sale a la luz los trapos sucios de estas élites, cómo realmente participan todos de todo esto. Están todos metidos en esta gran conspiración que hay en el mundo. En Lucas 18:8 se nos decía: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y para esto han estado trabajando las sociedades secretas, para apartar a las gentes del conocimiento bíblico, para apartar a las gentes de la trifulca acerca de si el Vaticano es la bestia o no es la bestia, acerca de si el protestantismo tiene razón o no tiene razón. Han apartado a las gentes de la Biblia y ahora las gentes andan totalmente desnortadas. Esta semana veíamos a Arturo Pérez Reverte, bueno, hace ya más de una semana, este escritor español que decía: todo ser humano occidental debe leerse la Biblia entera. Bueno, este no lo dice porque sea especialmente creyente. Entiende que en la Biblia, pues entender la Biblia te habilita para poder entender la cultura occidental. Pero es que es curioso que diga esto y viene a refrendar que realmente hoy en día la gente no sabe nada de Biblia. Prácticamente nadie sabe nada de Biblia. Y las generaciones actuales, las generaciones jóvenes actuales, prácticamente ya no saben ni quién es Jesucristo. Con lo cual lo han conseguido, las sociedades secretas han conseguido apartar a la gente de la Biblia. No hace falta hoy en día prohibirla ni quemar a la gente por llevar trozos de Biblia en su bolsillo. También las sociedades secretas han conseguido esto, llevar a la gente pues a una moralidad absolutamente desnortada también, como en los días de Noé. La Comisión Europea confirma que las páginas porno vulneran la normativa comunitaria por permitir el acceso a menores. Bueno, todo esto de la pornografía, con el fácil acceso que le han dado, no solamente para los mayores, también para los jóvenes, pues todo esto, desde luego, pues desequilibra a la persona que practica este tipo de situaciones y le inhabilita para crecer en todos los sentidos, también a nivel espiritual. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Aquí tenemos pues dos tipos de gratificación, la gratificación inmediata y la gratificación diferida. Sabemos que la gratificación inmediata es lo que busca el ser humano constantemente, normalmente es lo que suele buscar. Pero cuando cae en la cuenta de que la gratificación inmediata es una rueda de hámster de la cual no sales nunca, que siempre estás buscando el siguiente subidón y que es una prisión en realidad, pues, y cuando descubres la gratificación diferida, es decir, todas aquellas cosas que requiriendo más esfuerzo, pero que te llevan realmente a una plenitud final, a una paz interior que supera por mucho todas esas gratificaciones inmediatas, pues cuando uno descubre eso, evidentemente se agarra a ese camino que es el verdadero en realidad y es el camino que propone la Biblia. Bueno, pues las sociedades secretas también han conseguido que la sociedad esté totalmente adicta a este tipo de gratificaciones inmediatas que inhabilita a la gente a poder avanzar espiritualmente. Bueno, este dibujo pues lo dice todo, pensar un acto en peligro de extinción, porque hoy la gente pues en general está más pendiente de la satisfacción instantánea. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Y estos que destruyen la tierra pues son también las sociedades secretas, a través de estos grandes imperios empresariales que han logrado pues destrozar el planeta a nivel ecológico. No solamente a nivel ecológico, también a nivel social. La organización social la han destrozado también. Vemos estas noticias que os traemos. Explotación en el supermercado, jornadas de 12 horas, 7 días a la semana por 800 euros. Esto pues ha sido un caso en Barcelona de explotación laboral de estas cadenas de pakistaníes pues que explotan a la gente. Pero es que no hace falta irse a esta noticia. La gente que trabaja en tantas empresas de hoy en día realmente trabajan a topes para poder cobrar un sueldo mínimo que realmente no les permite llegar a final de mes. Todo esto es esclavitud moderna y todo esto pues lo ha creado también pues todas estas sociedades secretas que han estado pues trabajando a través de la masonería, etcétera, etcétera.
También veíamos esta noticia esta semana, envejecen peor las generaciones más jóvenes, más enfermedades crónicas, pero menos letalidad. La gente vive más años, pero vive peor, vive con más enfermedades. La gente joven están detectando que arrastra más enfermedades. Es un estudio de la Universidad de Barcelona. Vivimos más años, pero estamos más enfermos. Las generaciones actuales presentan más patologías crónicas que sus predecesoras a la misma edad. Las enfermedades mentales y los problemas causados por el sedentarismo se han incrementado mucho. Bueno, pues problemas como la alimentación, el sedentarismo, que dice aquí también, ¿no? Todo el tema de enfermedades mentales, porque han desordenado la sociedad de tal manera que la gente joven lo único que ve es desesperanza y estrés por todos lados, ¿no? Y presión al darse cuenta que realmente este mundo no tiene futuro. También el tema de terrorismo es algo que estas sociedades secretas, pues a través de estas guerras que están acometiendo, están trayendo al mundo occidental. Esta semana hemos visto esto: policía frustra atentado con explosivos frente al Bank of America en París. Fiscalía antiterrorista asume el caso. Bueno, pues ha sido un intento de atentado en esta sucursal americana. Detuvieron a un individuo justo antes de detonar un bidón de gasolina. La policía está preocupada por los lugares relacionados con Estados Unidos e Israel. Claro, todo esto, pues, todo apunta a que irá a más. Toda esta guerra en Medio Oriente irá a más y, por tanto, todas estas situaciones de terrorismo pues van a ir a más también en Europa y en Occidente en general. Más tarde, pues por lo visto se han detenido a 4 personas más relacionadas pues con el mismo incidente. Aquí vamos a tirar también un poco del hilo y veréis que realmente es interesante. Este es A.P. Giannini, que fue pues el creador de este Bank of America por allá pues principios del siglo XX. Este era un inmigrante italiano muy listo que supo pues forjarse un camino tipo y estilo sueño americano y crear pues este banco. Un banco exitoso. Pues bueno, este Giannini formaba parte, como no, de una logia masónica. Aquí vemos pues la Gran Logia de San Francisco, destruida en el terremoto de 1906, pero que viene a ilustrar el hecho de que este Giannini, el fundador del Bank of America, pues era masón, era un masón importante en San Francisco. Este Giannini fue también el que, gracias a sus créditos y a su voto de confianza a un Walt Disney que empezaba, pues permitió que Walt Disney se convirtiera en una multinacional que ha conformado lo que es el pensar de tantas personas en este mundo, a través de esos dibujos animados, aparentemente inofensivos, pero que evidentemente marcan una pauta en lo que es la forma de pensar de los más jóvenes, que luego, siendo adultos, pues van cambiando la sociedad. Todo esto se ha trabajado desde muchos ámbitos diferentes, el tema de Hollywood y del cine también. Bueno, vemos pues cantantes de hoy en día como esta Britney Spears, Katy Perry y Miley Cyrus, ¿no? Pertenecientes a la industria de Walt Disney. Ellas empezaron en esta multinacional, acabaron las tres, pues ya veis sus caras, desde luego no hace falta conocer mucho sus vidas para ver que realmente estas mujeres están en un tipo de disociación emocional, han dado muestras de ello muchas veces, sobre todo Britney Spears. Bueno, pues han conformado también estas actrices y tantas series que han hecho también en la firma Walt Disney, han ido conformando la sociedad, el pensar de la sociedad también de los niños de hoy en día. Aquí vemos pues la serie de Old House, cuando hubo pues este famoso beso lésbico en una serie para niños. Este Bank of America, fundado por Giannini, este masón italiano, pues también fue la precursora de las tarjetas de crédito, por allá a finales de los años 50, unas tarjetas de crédito que han venido a ser pues el antesala, ¿no? La antesala de lo que va a ser el dinero electrónico, que va a acabar con el dinero en efectivo. Todo esto se está trabajando desde hace muchos años por estas élites de sociedades secretas que, teniendo la agenda a seguir, pues van dando sus pasos de forma implacable y precisa. Este Bank of America también es el banco a donde fueron a parar pues
esa gran suma de dinero que el Vaticano recibió del gobierno italiano cuando se firmaron los pactos de Letrán en 1929. Fue una cantidad importante de dinero que fue ingresada en el Banco de América, regentado por Giannini. El Vaticano, por tanto, fue un impulsor de ese banco y a la vez un beneficiario, se benefició realmente de los negocios con el Bank of America. El banco, uno de los más importantes de Estados Unidos. Y esta es la Universidad de Santa Clara, en California, una universidad jesuita, también muy antigua, estrecha colaboradora también del Banco de América, Bank of America, y que recibió muchísima ayuda de este Giannini, y a su vez Giannini pues llenó su banco de directivos y de técnicos salidos directamente de esta universidad, gente jesuita también. Así que ya vemos pues un banco puesto en las manos una vez más de la Iglesia Católica y de los jesuitas para acometer esta misión impresionante que han hecho en Estados Unidos. Bueno, curiosamente también pues este Silicon Valley, este hub tecnológico de Estados Unidos, de California, que realmente está conformando una vez más la mentalidad de la gente a través de toda esta tecnología del siglo XXI, pues muchos de sus directivos han salido de la universidad que hemos visto de Santa Clara, en California, se retroalimentan. Por lo tanto, vemos una vez más a los jesuitas haciendo sus movimientos para conformar las mentes de las personas y que finalmente todos den otra vez la preeminencia al papado, empezando por el propio Estados Unidos. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, el Vaticano está reivindicando, teniendo ya la sociedad como la tiene, está reivindicando poder liderar el nuevo orden mundial, se está pues postulando como el líder moral. Esta semana hemos visto esta noticia: la estatua más grande de Jesús en todo Oriente Medio es construida en Líbano, y así es. Aquí veis pues la forma que tiene. Se está haciendo ante el Valle de la Bekaa. El Valle de la Bekaa, junto con el sur del Líbano, es un importante bastión chiita. Se encuentra entre las montañas del Líbano y el Antilíbano. Bueno, pues a los pies de este Valle de la Bekaa, que aquí veis a la izquierda, esto es el Líbano, pues si os fijáis en el río Litani, en la parte de arriba está el Valle de la Bekaa. Este Valle de la Bekaa está conformado principalmente por gente chiita. Esta gente chiita, que no tiene nada que ver con el catolicismo, pues le han construido o le están construyendo esta figura enorme pues de este Cristo en las montañas, de forma que se ven hasta desde Siria. Este es el Valle de la Bekaa, un valle, como digo, pues ocupado principalmente por gente chiita. La misma gente pues que vive en Irán, es de la misma religión y de la misma genética, vamos a decir así, porque este Valle de la Bekaa, juntamente con el Líbano, fue ocupado desde hace ya muchos siglos, prácticamente desde el inicio del Islam, por estos chiitas que, oponiéndose a los sunitas, pues ya entraron en confrontación en el siglo VII, con lo cual muchos de ellos se fueron a habitar a zonas apartadas del centro del Islam, y en esos momentos pues Líbano era un lugar idóneo. Por eso hoy en día pues hay tantos chiitas en el Líbano. Estos chiitas fueron siempre pues la comunidad más pobre del Líbano, porque en el Líbano también hay cristianos, también hay una pequeña parte de sunitas y de drusos, como vimos la semana anterior. Todo esto se desequilibró pues cuando Israel se instaló en 1948 en estas tierras, en las tierras de Palestina. Todo esto causó un desequilibrio tremendo. Surgió pues la guerra en 1967, que empujó a muchos palestinos a instalarse en Jordania. Jordania en el año 71 los expulsó de ahí, a todos estos palestinos que habían huido de esa derrota ante Israel, y se posicionaron en el sur del Líbano. Con lo cual, aquí hubo pues ya una situación que causó una gran inestabilidad en Líbano. También con los chiitas, porque recordad que estos palestinos expulsados de Israel pues son sunitas.
Hacia los años 70, en el año 1975, este Imam Musa Sadr fundó el movimiento Amal, que fue pues un primer movimiento chiita alineado totalmente con Irán. Después, porque la revolución iraní fue un poco después, si no voy equivocado. En el 1982 Israel ya entró en el sur del Líbano, ocupando pues toda esa zona que ahora quiere volver a ocupar, para expulsar de ahí a los palestinos que estaban pues cometiendo atentados en Israel. Y aquí es cuando ya nació Hezbollah, que es la que vemos también hoy en día, que estuvo dirigiendo muchos años Sayyid Nasrallah, que fue pues asesinado por Israel pues hace un poco más de un año. Vayamos a ver realmente esta estatua que se está construyendo, por tanto, en esta zona tan castigada, que la está construyendo el Vaticano, porque el Vaticano, cuando todos estos radicales musulmanes sean sacados del mapa, pues ellos van a aglutinar a los musulmanes que queden, a los musulmanes moderados, y ya está trabajando el terreno. Vayamos a ver la estatua que están construyendo. Bueno, la partida que se está jugando, desde luego, es impresionante, tiene siglos de antigüedad, pero cuando uno ve cómo las piezas van avanzando en ese puzzle que nos van llevando sí o sí a una situación en la cual se presentará un anticristo engañando a todos, y después de este anticristo vendrá pues la segunda venida de Jesucristo, el auténtico, para liberar a esta tierra definitivamente, cuando uno ve que durante tantos siglos todo se ha ido alineando en la misma dirección, pues no le cabe ninguna duda de que realmente en este mundo hay una agenda espiritual, de un lado bueno, que al final va a triunfar, porque la segunda venida de Cristo va a venir a poner fin a toda esta injusticia, pero que también a su vez hay una agenda de un lado maligno que está intentando traer un nuevo orden mundial para que lo lidere primero el papado y después ese anticristo, ese Satanás haciéndose pasar por Jesús. Bueno, en la Biblia también estaba profetizado que saldría una segunda bestia, que sería Estados Unidos, que daría pues el espaldarazo definitivo para que el Vaticano lograra su objetivo de liderar el nuevo orden mundial desde Jerusalén, desde el tercer templo. Esto estaba profetizado y esto acontecerá, ya está aconteciendo. Vemos en esta semana esta noticia que ha acontecido. Trump comparte una carta sobre cómo entrar al cielo. Jamás en Estados Unidos sus presidentes habían estado más alineados con este movimiento de falso reavivamiento, con este movimiento que, sintiendo simpatía por el papado, finalmente le va a dar la preeminencia. El resumen es este: Trump ha compartido una carta del evangelista Franklin Graham. En ella responde a las declaraciones de Trump cuando dijo que no sabía si iría al cielo, recordándole que la fe en Jesucristo salva. Graham es hijo de Billy Graham y un ferviente defensor de Israel y de un tercer mandato de Trump. Ya veis cómo todos estos poderes cómo están realmente entrelazados para conseguir sus objetivos. Bueno, Estados Unidos se la está trabajando para que finalmente se vaya todo el mundo posicionando a favor del Vaticano y a favor pues, de este protestantismo light que va a dar también la preeminencia al papado. Ha salido también esta semana esta noticia acerca de una serie. El movimiento MAGA ya tiene su propio Juego de Tronos, la ficción más cristiana desde Braveheart. Se titula El ciclo de Pendragón. Transmite valores cristianos conservadores en medio de la acción, centrada en la Inglaterra medieval del mago Merlín. Bueno, pues también a través de los medios de comunicación, de los mass media, pues están consiguiendo ir conformando las mentes de las personas, como veíamos antes con Walt Disney. Y bueno, fruto de esto es que están realmente teniendo éxito en Estados Unidos. Cada vez más gente se está apuntando a la Iglesia Católica. Esta noticia nos dice esto: más gente se une a la Iglesia Católica en Estados Unidos.
En decenas de arquidiócesis a lo largo del país, los obispos observan una intensa oleada de nuevos adeptos. El Papa León XIV parece no tener nada que ver con ello, no porque sea el Papa León XIV norteamericano, atribuyen que se estén produciendo tantas conversiones. El resumen es este: los obispos están entusiasmados y perplejos, nos dice la noticia. La gente busca estabilidad en estos tiempos tan convulsos. Bueno, esta inestabilidad, ¿quién la ha causado? Pues las sociedades secretas y los jesuitas y todos estos que están trabajando la sociedad desde hace tantos años. También sentido de comunidad en medio de tanto aislamiento traído por la tecnología. Bueno, antes veíamos como este Silicon Valley, que está trayendo esta tecnología, que está aislando a la gente y la está volviendo desgraciada tantas veces, pues los jesuitas metidos de lleno. En Estados Unidos hay 53 millones de católicos. Los que más se están acercando comprenden la franja de edad de los 18 a los 35 años. Gente joven, están teniendo éxito con la gente joven. Bueno, estaba profetizado también que habría una guerra civil en Estados Unidos para acabar de decidir a los indecisos y que finalmente pues, se conjugue todo para dar el poder al papado. Esta semana hemos visto esta manifestación impresionante en Estados Unidos. Cientos de miles de ciudadanos se suman al movimiento No Kings, no reyes, para protestar contra los excesos de Trump. Han sido unas 3.300 protestas coordinadas en todo el país. Se estima que han participado unos 8 millones de personas, lo que podría convertirla en la protesta más multitudinaria de la historia moderna de Estados Unidos. La gente realmente se está encendiendo, los dos bandos cada vez están más alejados y todo esto solo augura una guerra civil que va a acabar de romper a la nación y ponerla a los pies del papado. Estaba también profetizado que en el final de los tiempos se volvería a construir el famoso templo judío, el que ya hubo en los tiempos de Salomón y que luego se reconstruyó en los tiempos de Herodes y que fue destruido también por los romanos en el año 70, pues sabíamos por profecía que se volvería a construir en los tiempos del fin y estamos pues a las puertas de que esto sea una realidad. Esta semana hemos visto esto. Policía de Israel impidió que el patriarca latino de Jerusalén celebre el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. Bueno, los judíos no solamente están dando el paso a los musulmanes, sino también a los cristianos. Ellos quieren tener en exclusiva Jerusalén y quieren tener en exclusiva el tema del templo. Por primera vez en siglos se prohíbe la entrada a esta persona, ¿no? Católica que dirige pues, los eventos en Jerusalén. Dice, este incidente sienta un grave precedente. Claro, realmente pues, esto no había pasado prácticamente nunca. Vayamos a ver ahora el vídeo de este patriarca latino de Jerusalén, cómo ha tenido que celebrar pues, esta ceremonia a las afueras de la ciudad antigua. Bueno, desde luego una imagen vale más que 1000 palabras. Ver a este patriarca latino no pudiendo entrar en la ciudad vieja, quedándose fuera de las murallas, pues es todo un simbolismo, desde luego. Todo esto es un mensaje que mandan los judíos a la comunidad internacional. Ellos se erigen como los gestores de todo el tema de Israel y de todo el tema de Jerusalén y de todo el tema del tercer templo. Ellos quieren construir el tercer templo y tienen la pretensión de volver a celebrar sacrificios ahí para que venga su Mesías. Ellos no van a triunfar en todo esto, ellos van a fracasar porque la situación mundial que van a generar, sobre todo con el mundo musulmán, pues va
acabar con ellos, ¿no? Va a hacer que realmente todos estos millones de judíos que están yendo a vivir a Israel para compartir ese brillante destino, pues finalmente se trunque en una situación de una gran matanza, desgraciadamente. Va a morir mucha gente. Bueno, en relación también a cómo están expulsando también no solamente a los musulmanes, sino a los cristianos, la siguiente noticia también es muy clarificadora. Más de 200 maestros cristianos palestinos de Jerusalén perderán su trabajo por decisión del gobierno de Israel. Bueno, en Jerusalén todavía se conservan bastantes escuelas para la gente cristiana que vive ahí, escuelas pues, en las cuales los profesores vienen de zonas como Cisjordania y al retirárseles el permiso para poder cruzar la frontera, pues van a quedar excluidos de su trabajo, de su labor y por tanto pues esas escuelas van a quedar desatendidas, con lo cual pues poco a poco van poniendo pues más dificultades para que finalmente conseguir que el cristianismo abandone también Jerusalén. Por otro lado, hemos visto también esta noticia. Israel intercepta misil iraní hacia Jerusalén y advierte que ampliará los ataques. Bueno, pues la situación también, que ya hemos explicado alguna vez acerca de cómo Israel quiere hundir esas dos mezquitas que hay en la explanada de las mezquitas y que probablemente como lo hagan será a través de un supuesto misil iraní que impactará en ese sitio y que va a destrozarlo todo y con lo cual pues ya tendrán la excusa para poder hacer el tercer templo libres de obstáculos. Bueno, pues vemos esta semana también cómo ha sucedido esto. Realmente poco a poco nos vamos acercando a la conclusión de tantas cosas que han estado abiertas durante años pero que ahora se van a ir cerrando pues, en una forma exponencial. Bueno, ellos están buscando también, Israel, pues conseguir ese gran Israel, conseguir debilitar a todas las naciones musulmanas que tienen alrededor para poder acometer libremente y más fácilmente pues la construcción del tercer templo, algo que Estados Unidos y el Vaticano por detrás están estimulando, porque están usando efectivamente a Israel para que hagan todo eso y finalmente que ahí se ponga el Vaticano cuando sea el momento. Fracasando Israel, pues ahí se va a poner el Vaticano para dirigir el nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos. Bueno, pues esto estaba ya profetizado. Aquí tenéis pues las profecías que lo anunciaban, tanto la de Génesis 15, 18, con ese gran Israel, como también en Daniel 11, 40 al 43, donde pues se veía cómo el rey del norte entraría en todas esas tierras. Esta semana hemos seguido viendo avances en todo esto. En Gaza, el nuevo plan para Gaza, condenado al fracaso, nos dice este periódico. 700 muertos desde el alto el fuego de octubre de 2025. No llega toda la ayuda humanitaria necesaria. No ha habido ninguna amnistía y nada indica que Israel vaya a retirar del todo sus tropas, con lo cual la primera fase, de momento, no parece que se vaya a desencallar. La segunda fase todavía es más complicada, que implicaría pues, que jamás se desarmara totalmente. Bueno, ya se anticipa complicado. También hemos visto esta noticia monstruosa esta semana referente a Cisjordania. Israel legaliza la pena de muerte por horca para palestinos de Cisjordania condenados por asesinato terrorista. Bueno, terrible, ¿verdad? Porque además aquí se hace una discriminación absolutamente sangrante en estos tiempos que vivimos, porque la medida solo se aplica a palestinos. Los colonos culpables de asesinar a palestinos solo se les podrá aplicar la cadena perpetua. Con lo cual vemos aquí una discriminación sangrante, ¿no? Realmente es lamentable lo que está haciendo Israel, se mire por donde se mire. Ellos lo justifican de muchas maneras, pero todo esto no viene de Dios. Dios no quería que Israel crucificara a su Mesías cuando vino y todo lo que está haciendo ahora pues ya no viene a cuenta. Desde luego pues esto ya no toca. Pero bueno, están en lo que están y como decíamos antes, todo esto va a acabar muy mal. Esta semana en el Líbano hemos visto también una noticia triste, bastante triste, ¿no? Muy triste, de esta Fátima Ftouni de Al-Mayaden. Era una reportera del grupo Hezbollah, pero bueno, era periodista que se dedicaba pues, a informar desde ya hace tiempo en la zona del sur del Líbano y que ha sido asesinada esta semana, pues no solamente ella, sino también su hermano, el que era el cámara
de este equipo, que formaban 3 personas, han muerto los 3 en un ataque mediante misiles con toda la intención de Israel, ¿no?, para acabar con estas voces críticas. Desde luego Israel pues traspasa todos los límites humanitarios, se lo salta todo para, en fin, acabar con sus enemigos, ¿no? No tiene pues ningún reparo. Vayamos a ver un vídeo en el cual veremos pues la noticia de esta semana. Las condenas se multiplican tras la muerte de 3 periodistas en el sur del Líbano: Ali Shuaib, reportero de Al-Manar; Fatima Aftouni, periodista al-Mayadin; y su hermano y camarógrafo Mohamed. El sindicato de editores de prensa del Líbano, junto al ministro de Información, Paul Morcos, exigieron la protección inmediata para los periodistas y la implementación de medidas frente a estos ataques. En la misma línea, el presidente Youssef Aoun recordó que los periodistas son civiles protegidos por el derecho internacional y que atacar deliberadamente a quienes documentan la guerra o asisten a víctimas constituye una violación de los convenios de Ginebra, pudiendo ser considerados un crimen de guerra. Según informaciones locales, al menos 4 misiles israelíes impactaron directamente en el vehículo de los periodistas mientras realizaban una cobertura informativa en la carretera de Yesin, en el sur del Líbano, sin que se registraran indicios de combates cercanos. El ejército israelí, por su parte, afirmó que Ali Shuaib formaba parte de la unidad Radwan de Hezbollah y que operaba bajo cobertura periodística, un argumento que Israel ha utilizado en ataques anteriores para justificar objetivos. Estas muertes se suman a otro episodio mortal. El 18 de marzo, Mohamed Sherry y su esposa Amal Jalil murieron en un asesinato selectivo con drones en su vivienda en Beirut. Y este mediodía, además, 4 paramédicos murieron al ser impactada la ambulancia mientras realizaban labores de rescate. Desde el inicio de la guerra, del 2 de marzo, vehículos, viviendas y ambulancias han sido alcanzadas, dejando múltiples heridos y muertos, lo que refuerza que cubrir el conflicto en el sur del Líbano sigue siendo extremadamente peligroso y que los ataques a periodistas y a trabajadores civiles se están acumulando en un patrón preocupante. Pues ya veis la noticia y ahora veremos otro vídeo para ilustrar, bueno, pues en este caso las declaraciones del padre de esta pobre chica y de su hermano que han muerto en este atentado. Pues unas declaraciones de su padre, un chiita, y entenderemos con estas declaraciones realmente con quién se está enfrentando pues Israel y Estados Unidos. Estos chiitas realmente es gente dura, es gente que no van a rendirse así como así, no van a cesar en su empeño de resistir así como así, y todo esto augura una guerra cruenta y larga, desgraciadamente, para este mundo. Pero una vez más todo esto estaba profetizado. Vayamos a ver el vídeo. يعني هذا الخبر اللي سمعته عن فاطمة وحمودي حقيقة يعني كان شيء صعب علي بداية الأمر، ولكن بعرف أنا مطمئن إنه هذا الخط بده دم وبده تضحية وبده وقفة، والشهادة لا تنطبق فقط على الإعلام. عندنا عشرات الشهداء يوميا عم بتروح مثل الورود، وهذا الخط وهذا الدم نهايته انتصار حتما. هذا الفلس اللي عم نشوفه من الإسرائيلي، ضرب البنية التحتية من محطات بنزين إلى صحافي إلى إعلام، هذا العجز بعينه. هذه هي بداية الانتصار، لأنه هذا الهزيمة لإله. ما تفكري إنه عم يضرب، ما عنده أهداف، أهدافه فقط المدنيين والإعلام وكلمة الحق والكلمة الصادقة. نعم، نحن بنفتخر إنه بنتنا شهيدة الإعلام، شهيدة الميادين، وبنفتخر بابن حمودي شهيد مصور، كيفما يندع شهيد ابن حزب الله، شهيد الإعلام، شهيد الميادين، شهيد المنار. وتحياتنا وإجلالنا وإكبارنا للشهيد الحج علي شعيب رحمة الله عليه. هو نبراس الإعلام. أنا يعني ما بعرف إذا بصح التعبير هيك، إعلامي بكل ما للكلمة بمعنى. الحج علي يعني صورة الإعلام، كلمة الحق في الميدان، لا يهاب الموت. كانوا الحج علي والله فاطمة والله حمودي. شكرا لكم ولما قابلتكم،
أنا كبي لإلهم حقيقة أفتخر وأرفع راسي فيهم. صح إني زعلان وحزنان، وحزني لا يغضب الله سبحانه وتعالى، لا حزننا يغضب الله سبحانه وتعالى، ماشيين بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم العين تدمع والقلب حر، ولكن المصير تبقى. ننهزم ننكسر لا. شكرا لك. También estaba profetizado que Damasco sería un montón de ruinas, y esta semana hemos visto pues más noticias acerca de Siria. Nos dice Siria se reivindica como puerto seguro para Europa por su situación geográfica. Siria, que ha salido de la situación de Bashar al-Assad y ahora pues está presidida por este al-Shara, un islamista sunita radical que está intentando lavar su imagen para volver a ser presentable ante los poderes occidentales y de esta forma conseguir contratos y conseguir que ese viejo proyecto de que Siria sea un lugar de paso para gasoductos pues vuelva a retomar fuerza. Ha dicho esta semana en estas declaraciones lo siguiente: Siria es un puerto seguro para las cadenas de suministro, ya que cuenta con una ubicación estratégica. Esto es válido para el transporte de energía a través de la conexión con el Mediterráneo. Así es posible exportar mercancías a través de Siria de forma rápida y segura hacia Europa, sin tener que atravesar el Mar Rojo o el Estrecho de Hormuz. Bueno, ya sabéis pues que había ese viejo proyecto de un gasoducto que, partiendo de Qatar, pasando por Arabia Saudita, pues atravesara Siria y pasando por Turquía llegar a Europa. Esto pues era un proyecto que Bashar al-Assad no quiso atender. Bashar al-Assad fue sacado del poder en buena manera por Turquía. Y bueno, pues ahora Siria, que está ya libre de esa negativa de Bashar al-Assad, pues vuelve a ofrecerse a Occidente para poder retomar este proyecto. Pero ya sabemos que realmente Occidente, el proyecto que él desea es el proyecto IMEC, que no va a pasar ni por Siria ni por Turquía, sino que va a pasar por Israel. Ese es el verdadero proyecto por el cual está trabajando Occidente. Bueno, pues realmente situaciones lamentables, ¿verdad? Porque, bueno, pues Siria acabará como va a acabar, pero es que ya está absolutamente destrozada por intereses, no solamente religiosos, sino también por el triste dinero, ¿no?, que siempre se suele perseguir. Veíamos también en esta profecía acerca de Persia, como también formaría parte de ese Gog y Magog, que atacaría juntamente con Rusia a Israel. Bueno, pues Irán sigue en la primera portada informativa. Irán se desmarca de la iniciativa de Pakistán y dice que no hay contactos con Estados Unidos. Ellos niegan que de momento estén en negociaciones, con lo cual, una vez más, no se intuye una salida a corto plazo de toda esta situación. Por otro lado, Trump pospone al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas de Irán. Ya sabéis pues, que dio el ultimátum del viernes pasado, al final lo volvió a posponer para el 6 de abril. Dice que si no se atienden sus demandas de que se abra el estrecho de Hormuz, va a dejar a oscuras a Irán. Irán, por su lado, responde que si hacen eso, pues no va a quedar ni una planta desalinizadora ni una planta energética en Oriente Medio. Bueno, pues todo esto pinta muy mal. A todo esto, pues tenemos que añadir que esta semana se ha sumado a todo este conflicto, pues el pueblo del Yemen, estos hutis, que ya sabéis que son chiitas también, que están totalmente en sintonía con Irán y con el Líbano, y que para pues solidarizarse con ellos y a demanda por lo visto de Irán, pues han entrado también en este conflicto lanzando pues unos cuantos misiles a Israel que han sido interceptados, pero lo más preocupante es que amenazan con interrumpir el tráfico en Bab el-Mandeb. Bueno, esto es la entrada, es la puerta de entrada al Mar Rojo, por donde pasa pues otra buena parte del comercio internacional. Amenazan la
puerta al Mar Rojo y, por tanto, con bloquear el canal de Suez. Por aquí pasan 7 millones de barriles de petróleo cada día, ¿eh? También el 10% del comercio global. Las rutas alternativas suman de 10 a 15 días de viaje, disparando los costes. Solo atacando un par de buques volverían prohibitivas las primas de las aseguradoras, ¿eh? Las primas de riesgo, porque estos grandes buques están asegurados, pues solo que hundan o que ataquen a 2 buques, las primas se disparan y ya se hace insostenible el pasar por el canal de Suez, con lo cual todos estos barcos tienen que dar toda la vuelta pues a África, y pasando por el sur de África, pues rodearla, con lo cual todo esto encarece los precios pues, de una forma exorbitante. La siguiente noticia es esta: los hutis de Yemen entran en la guerra en Oriente Próximo con un primer ataque contra objetivos militares en Israel, lo que decíamos antes. Bueno, aquí veis, ¿no? Realmente el estrecho de Hormuz, que ya está cerrado por parte de Irán, y ahora pues Irán ha pedido al Yemen que les echen una mano y que también consigan pues cerrar pues el estrecho de Bab el-Mandeb, que da acceso al Mar Rojo y finalmente al Canal de Suez. Bueno, pues si estos 2 puntos se cierran, realmente habrá hambre, lo que decíamos antes, habrá hambre en muchos lugares de esta tierra, desde luego. Y no es para ser catastrofista, pero es que va a ser así. Estaba profetizado, además, esto va a pasar. Aquí veis la ruta que tendría que hacer de más todo este comercio si quisiera evitar tanto el estrecho de Hormuz como el Mar Rojo. Bueno, pues todo esto encarecería los precios de una forma exorbitante. Ya nos decía la profecía, dicha por Cristo mismo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, pues vemos que realmente estas hambres que estaban profetizadas, pues ya las tenemos a las puertas. Desde luego hambre han habido desde hace mucho tiempo, pero a la escala que ahora amenaza todo, pues seguramente no lo habremos visto jamás. Vayamos a ver el siguiente vídeo y entenderemos mejor todo esto. También Turquía, en la profecía, estaba anunciado que tendría un papel determinante en el final de los tiempos. Lo vemos tanto en esta profecía en relación a Gog y Magog, que esta casa de Togarma se refería a Turquía, y también en esa profecía de la sexta plaga, en la cual pues tendrá también un papel preponderante ese gran río Éufrates, que pues va a ser esta Turquía moderna. Bueno, a Turquía no le pasan de suceder cosas. Israel desarticula una red terrorista vinculada a Turquía en Cisjordania. Bueno, pues Israel cada vez más enfadada con Turquía. Turquía cada vez pues más jugando al límite. Desde luego todo esto augura que van a ser los próximos probablemente, o van a ser de los próximos en caer en dificultades con Israel. Se está jugando realmente una gran partida y Turquía pues está en medio del huracán. También esta semana hemos visto esto. La OTAN intercepta un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía por 4ª vez desde que comenzó la guerra. Cada vez pues, más misiles están llegando a Turquía desde Irán,
Con lo cual, bueno, Irán tiene la intención también de involucrar a Turquía en todo este conflicto y, bueno, pues cuantos más participen, pues más complicado va a ser todo. En fin, es la situación que estamos viviendo. Todo esto sabíamos que pasaría tarde o temprano y ya ha llegado ya pues la situación en la cual todo esto irá avanzando y pues cada vez los movimientos van a ser más rápidos hasta que finalmente se establezca ese nuevo orden mundial, se establezca el Papa en Jerusalén y cuando llegue el momento, pues hacia aproximadamente el 2030, aproximadamente en ese año, pues se va a presentar ese anticristo que va a simular la segunda venida de Jesucristo con un engaño prácticamente perfecto. Y bueno, pues todo esto va a traer una serie de situaciones que finalmente pues van a terminar cuando Jesucristo venga por segunda vez en el otoño de 2031. Todo esto estaba profetizado y es lo que estamos viendo acontecer pues, día a día, cada vez a mayor velocidad. También se nos decía esta situación con Rusia y con China, estos dos poderes que se opondrían al nuevo orden mundial y que estaba profetizado que, oponiéndose al rey del norte, finalmente serían doblegados. Hemos visto esta noticia esta semana. Europa se prepara para el peor escenario posible, un conflicto con Rusia en el que Estados Unidos daría la espalda a sus socios. Claro, porque la OTAN y los países europeos pues, están dando la espalda a Estados Unidos en su conflicto con Irán y, por tanto, ya se temen que cuando haya conflicto con Rusia, porque lo están buscando entrar en conflicto con Rusia, pues cuando eso acontezca, Estados Unidos no los va a ayudar. Con lo cual, pues Europa va a pasar también situaciones bien complicadas estos tiempos que nos vienen. Vayamos a ver ahora un vídeo en el cual también entenderemos la situación con China y por qué China es tan necesario que caiga, por qué para Occidente es tan importante que China finalmente caiga y se puedan hacer ya finalmente con sus riquezas y puedan entrar en componendas bajo la tutela de Occidente. Vayamos a ver el vídeo que en su momento grabó, o que ha grabado estos días el ex ministro de Exteriores de la Comunidad Europea, Josep Borrell, y realmente son unas declaraciones interesantes. Vayamos a ver el vídeo. Claro que China nos está desbordando. Europa está cogida entre la coerción americana y la invasión de productos exportados de China, invasión en el sentido comercial de la palabra. Pero esa China la hemos hecho nosotros. Bueno, la han hecho los chinos, pero con la aportación inmensa de capital financiero, capital productivo y tecnología que les hemos trasladado. Y ahora son ellos los que nos ponen condiciones. Están por delante de nosotros en muchos de los campos que nosotros alimentamos al principio. Y sobre todo en todo lo que es el mundo digital. Y por eso no podemos prescindir de una relación con China, nos guste o no nos guste. Les puedo contar las dependencias con respecto a China, que son también gigantescas. Si usted quiere fabricar un F-35, un avión de caza de combate, que es la joya de la corona de la defensa americana, usted necesita 500 kilos de unos materiales que solo produce China. ¿Quiere esto decir que China, si quisiera, podría interrumpir la fabricación de aviones de combate en Estados Unidos? Sí. Si usted quiere hacer un tanque, necesita blindarlo. El blindaje de un tanque se hace con titanio. El 90% del titanio mundial se fabrica en China. El 85% de todos los paneles solares se fabrican en China. El 90% de todos los minerales críticos que son la base de la revolución digital se fabrican en China. O sea que más vale tomar en cuenta estas circunstancias, porque de lo contrario nos pasará como con las mascarillas, que no tenemos y es muy difícil que tengamos. Entonces, eso de que vamos a pasar de China, no vamos a pasar de China. A ver, el problema que podemos tener es que China pase de nosotros. Bueno, China no va a pasar de nosotros porque China, tal como nos dice la profecía, va a ser doblegada por ese rey del norte. Por tanto, va a entrar totalmente en sintonía con los poderes occidentales, bajo la tutela de los poderes occidentales. Todo esto, una vez se establezca el nuevo orden mundial, sabemos que se va a torcer, va a haber un breve tiempo de paz y seguridad que anunciaba la Biblia, eso va a acontecer, pero finalmente China, esos reyes del Oriente, se va a revolver contra el rey del norte, contra el Vaticano, contra ese Satanás instalado en Jerusalén haciéndose pasar por Jesucristo,
y va a acontecer el Armagedón, con lo cual, bueno, pues a China le espera un futuro bien movido también, a todo el mundo, desde luego. También a China se lo está apretando en la zona de Latinoamérica, concretamente en Panamá. Ya sabéis que en Panamá China tiene la exclusiva en el canal, en gestionar el canal. Estados Unidos se quejó y ahora pues el gobierno panameño unilateralmente está derogando contratos con China, con lo cual pues China está elevando protestas para, en fin, reclamar pues indemnizaciones multimillonarias. Bueno, China la tienen realmente amargada por todos lados. También Corea del Norte prueba un motor de misil capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Corea del Norte, que no cesa también en su empeño de plantar cara a los poderes occidentales, saben que son los próximos también en caer, saben que son los próximos en ser atacados, ya saben que el rey del norte los va a presionar hasta que caigan, con lo cual de momento pues están haciendo esfuerzos ingentes para poder plantar cara. Y bueno, pues vamos viendo noticias continuamente. También sabíamos que habría grandes señales en los cielos que darían pues un espaldarazo al Vaticano cuando fuera el momento de agarrar el liderazgo del nuevo orden mundial. Señales en los cielos que tendrían que ver, pues sí, con la Virgen María, con profetas de la antigüedad, con dioses también de otras civilizaciones que van a dirigir la atención a las gentes de este mundo para que todos pues sean aglutinados alrededor del poder papal. Estas grandes señales que van a haber en el cielo, que ya están habiendo, que ya han habido, pero que van a ir increciendo por todos lados y de una manera masiva, pues todo esto va a ser una pieza clave para que finalmente la gente acepte al Vaticano. No olvidemos eso. Bueno, aquí os traemos este montaje, esto no es real, esto es un montaje simulado de una imagen, pero para que nos demos cuenta que realmente cuando pasen cosas así, la gente va a quedar absolutamente impresionada y va a haber un vuelco de la mentalidad absoluto en un abrir y cerrar de ojos. No olvidemos esto, realmente todo esto también nos viene por delante y va a ser lo que va a acabar de empujar este cambio psicológico en las personas. También vemos este versículo y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Sabemos que se va también a declarar una ley dominical cuando llegue el momento, en la primavera de 2028, que saldrá desde Estados Unidos y desde ahí será esparcido pues, por todo Occidente y finalmente por todo el mundo. Un día de reposo que va a obligar a la gente a guardar el domingo en vez del sábado, que es el día de reposo bíblico, el día de reposo de los 10 mandamientos. Esta semana ha salido esta noticia. Un juez detiene la ley de Arkansas que obligaba a exhibir los 10 mandamientos en las aulas de los distritos escolares más grandes. Bueno, pues ya sabéis que salió un mandato desde el gobierno de Arkansas para que todas las aulas de los distritos escolares del gobierno presidieran los 10 mandamientos en las aulas. Bueno, pues esto evidentemente chocaba directamente con la primera enmienda. Ya sabéis que la primera enmienda forma parte de la Constitución americana y prohíbe no solamente pues, el poder expresarse libremente, sino que además prohíbe el que haya pues, un movimiento religioso determinado en relación a todos los demás. Con lo cual, la primera enmienda prohíbe lo que va a ser pues, que se declare esa ley dominical. Bueno, todo esto de momento, por tanto, no es posible, pero todo esto se va a tumbar. Ya sabéis que este falso reavivamiento que está cada vez ganando más gente en Estados Unidos, finalmente va a conseguir doblegar también la primera enmienda y la Constitución y saltándose todo eso, pues declarar la ley dominical. Todo esto va a acontecer también, está profetizado y va a pasar.
Nos decía también, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vayamos a ver un vídeo donde veremos una imagen que ha acontecido esta semana, sorprendente también, de este robot presidiendo pues, el caminar de la primera dama de Estados Unidos, y realmente veréis cómo es sorprendente. Y bueno, miren esta imagen que la verdad ha llamado muchísimo la atención. Ahí vemos en la Casa Blanca se encuentra la primera dama, Melania Trump, que sorprendió a todos. Ella muy de blanco, pero a su costado un robot humanoide también de blanco, fabricado 100% en Estados Unidos, en su cumbre internacional sobre tecnología. Y tal como lo vemos, el robot caminó por un pasillo con la primera dama antes de dar la bienvenida a todos los invitados en varios idiomas en el salón este. Después el robot de color blanco y negro como que regresa un poquito al pasillo, como que la va a dejar hasta la mesa, después rodea la mesa. Como Pinti, ¿eh? Se atraviesa el robot, claro. Bueno, perdón, sí. Tal vez tú no conociste a Pinti, pero... No, sí, yo sé lo que es Pinti, perfecto. No te preocupes, pero un poco florero. Exacto. Es como un poco florero el robot, bueno. Bueno, pero lo cierto... Me llama la atención cómo la tecnología hoy día ya permite que los movimientos de los robots no sean tan rígidos, cada vez con más cadencia, con más naturalidad. Ahora, algunas personas dicen, entendidos, que todo esto de exhibir tecnología de vanguardia es parte también de la guerra, así como en la Guerra Fría, la carrera espacial tenía mucho que ver con eso. O sea, mira lo que somos capaces de hacer en detalles, pero de otro modo es mostrar ese músculo, ¿no? Exactamente, creo que tocaste la tecla en este tema, porque Melania insistió varias veces en sus discursos que era un robot humanoide 100% fabricado en Estados Unidos, porque por lo general los líderes de la tecnología, de la fabricación de robots, de inteligencia artificial, es China. Es China o incluso la India y también Estados Unidos o Japón, pero en este sentido ella recalcó varias veces, y ver a Melania como tan enfocada en un mensaje tanto rato, claramente dice que existe también toda una estrategia de difusión, de publicidad, y ella decía cuál es el objetivo de este momento, y ella decía que su objetivo es mejorar la vida de los niños a través de la educación, de la tecnología y aprovechar la inteligencia artificial, mitigando los riesgos potenciales asociados a ellas. La siguiente noticia que os traemos realmente llama muchísimo la atención. Os invitamos a estar atentos a esta noticia porque esto realmente ya excede a el peor de las pesadillas que uno puede tener a nivel de control de población. Nos dice la noticia, investigadores avisan, vivimos en un gran hermano. Una red Wi-Fi activa podría ser suficiente para que te identifiquen, incluso si no llevas un móvil. Y esto es impresionante realmente. La tecnología está llegando a un punto que, puesta al servicio del espionaje y del control de masas, aquí no hay quien se libre. Ya vemos que este mundo, si no fuera porque va a venir en su segunda venida Jesucristo, poniendo fin a todo esto, aquí ninguno tendría ninguna opción de ejercer la libertad por ningún lado, porque realmente aquí ya es imposible escaparse del todo a cualquier tipo de vigilancia, ¿no? Con esta tecnología. En el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Alemania, han desarrollado un sistema capaz de dibujar una figura con total precisión solo con la señal Wi-Fi y sin necesidad de que lleves ningún dispositivo. Son ondas de radio que dibujan nuestra presencia. Es como que el Wi-Fi te envuelve y es capaz de dibujar absolutamente pues, tu presencia, tu figura, te dibuja con toda precisión. Por tanto, en lugar de captar luz, registra ondas electromagnéticas, te identifica totalmente. Esto es impresionante, realmente ya, aunque no lleves móvil, aunque no lleves ningún tipo de tecnología, eres localizado, identificado y, por tanto, pues monitoreado de una forma impresionante. También estaba profetizado de que el mundo pues, daría la bienvenida al anticristo. Nos decía que adorarían al dragón. Este dragón pues, es Satanás haciéndose pasar por Jesucristo en su segunda venida. J.D. Vance promete revelar los archivos sobre ovnis de Estados Unidos y afirma que los extraterrestres podrían ser demonios.
Bueno, aquí habla realmente claro J. D. Vance, un católico, vicepresidente de Estados Unidos, y que ya declara, sin ningún tipo de cortapisas, que estos extraterrestres en realidad son ángeles caídos. Y tiene toda la razón. Es tal cual. Estos que se presentan en esta tierra haciéndose pasar por extraterrestres que vienen a ayudarnos, vienen a visitarnos con sus naves, todos estos pues son ángeles caídos que van haciéndose pasar por extraterrestres a cometer pues este gran engaño que va a simular la segunda venida de Jesucristo. El mismo Satanás va a venir haciéndose pasar por Jesucristo rodeado de unos supuestos ángeles, una especie de extraterrestres con naves que van pues a venir a esta tierra y se van a posicionar en la tierra simulando la segunda venida de Jesucristo. Todo esto se ha venido preparando y se sigue preparando para que las mentes de las personas, cuando acontezca eso, todo el mundo esté ya preparado y listo para recibirlos. Pues todo esto se va preparando. Nos dice la noticia, el resumen, dijo estar obsesionado J. D. Vance con estos archivos, que en su opinión lo que ellos llaman extraterrestres serían entidades demoníacas y que todo este fenómeno podría deberse a manifestaciones espirituales. Pues todo va avanzando. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, el Espíritu Santo se está alejando de la tierra, se está retirando de la tierra. Ante todo lo que está aconteciendo, pues Dios se aleja cada vez más. Bueno, esta semana hemos visto estas especie de bolas gigantes de granizo que ha acontecido en Estados Unidos y que ha sido pues de un tamaño ya descomunal. Hay profecías que dicen que también esta será una de las señales que van a preceder la segunda venida de Jesucristo, ese granito que lo va a destrozar todo. También hemos visto como al menos 70 muertos, entre ellos varios niños, ha acontecido en una masacre en Haití, entre bandas rivales. También terrorífica caída al agua de un autobús que trataba de subir a un ferry. Murieron al menos 23 personas ahogadas en Bangladesh. Bueno, os ponemos pues unas cuantas noticias, pero evidentemente cada día hay un montón de ellas. Y finalmente, pues acabaremos con este versículo. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y efectivamente, pues cada día vemos, semana a semana, cómo la arqueología viene a reafirmar el relato bíblico. Esta semana os traemos esto. Los arqueólogos no disimulan su asombro. Aparece en Israel un sello de 2700 años del reino bíblico de Judea. Bueno, hace 2700 años, por tanto en el 700 y pico antes de Cristo, fue cuando el rey del norte, el rey de Israel, el rey judío de Israel, bueno, pues fue conquistado por los asirios y desaparecieron de la historia. Fueron deportados todos de ahí, esas 10 tribus, quedaron solamente Judá y Benjamín en el sur, que conformaron el reino de Judá, que ya conformaban el reino de Judá, pero todo ese norte, ese reino de Israel, fue conquistado por los asirios y deportados todos por siempre y en fin, desde esos momentos pues no volvieron nunca más. Bueno, pues han encontrado un sello de esos años. Aquí lo veis con esas 4 granadas. Las granadas ya sabéis que son símbolos muy relacionados con todo lo que es el templo judío de los tiempos de Salomón y los reyes posteriores. Y todo esto viene a reafirmar una vez más pues, que todo el relato bíblico pues, es verdadero y que todo eso pues, aconteció. No se lo inventaron los judíos, desde luego. Aquí tenéis el resumen. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Esperamos pues, que haya sido de vuestro interés. Aquí os dejamos pues, la página donde podéis encontrar más información. Así que hasta aquí esta conferencia. Que Dios os bendiga y hasta pronto.